Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces mire, en síntesis, ¿verdad? El lunes, bueno, en estas 2 últimas semanas, pues hemos estado hablando de metabolismo, ¿no? Hemos dicho de que el metabolismo, pues son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, ¿no? Y las reacciones químicas, pues tienen dos funciones, ¿no? Esencialmente, cómo la célula crece, se aprovecha del ambiente para dos cosas, ¿no? Número uno, para generar energía. Pues esa energía pues viene del ambiente externo en forma de luz o en forma de compuestos químicos que son degradados y mediante la degradación principalmente de dos cosas, la ruptura de enlaces covalentes que van a producir enlaces covalentes de alta energía. Esa es una forma como la célula produce energía. La otra forma como la célula produce energía es mediante la respiración, es decir, mediante la oxidación de los alimentos. Y cuando yo digo que oxidamos un alimento, esencialmente lo ingerimos y luego le extraemos todos los electrones, ¿no? Cuando le extraemos los electrones, nosotros estamos oxidando ese alimento. El alimento se oxida, electrones son transportados a la membrana mediante unos cargadores de electrones y en la membrana, pues estos electrones van a fluir de un centro redox electronegativo a otro centro redox más electronegativo, hasta que finalmente hay una molécula muy electronegativa como el oxígeno, que se reduce mediante unión con protones para formar agua, ¿no? Entonces, esa es la forma como nosotros generamos energía, ¿verdad? Mediante respiración. Muy bien. La otra función del metabolismo, sí, la otra función es obviamente asimilar o adquirir elementos o nutrientes del ambiente. Y pues esencialmente hay 5 elementos que una célula, cualquier célula, eucariota o procariota, requiere en cantidades considerables. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Esos son los 5 macroelementos, aunque yo también considero al azufre como un macroelemento, porque el azufre pues forma parte de la estructura de algunos aminoácidos. El azufre es importante también para producir ese famoso enlace tioéster, que es un enlace también de alta energía, y también pues obviamente lo encontramos en algunos aminoácidos. Entonces, de esos 6 elementos, que llamamos macronutrientes, pues se llaman macronutrientes porque nosotros los requerimos en grandes cantidades. Una deficiencia en cualquiera de esos 6 macroelementos pues va a provocar un problema de desnutrición, ¿no? Entonces, desnutrición indica que la célula pues no está absorbiendo nutrientes y la célula por lo tanto no puede crecer, ¿sí? Dentro de esos 6 macroelementos, en términos de los microorganismos, pues los microorganismos están en todos los ambientes en donde existen esos elementos, ¿verdad? Normalmente en el ambiente, pues el carbono es fijado por organismos fotosintéticos, organismos que llamamos autótrofos, es decir, que pueden asimilar carbono a partir de dióxido de carbono, que es una forma inorgánica, ¿no? La mayoría de nosotros no puede hacer eso, ¿no? Entonces la función de los autótrofos es agarrar ese carbono de CO2, que es abundante en la atmósfera, ¿sí? Y luego convertirlo en un carbono o una molécula orgánica, como por ejemplo glucosa, como por ejemplo proteínas, como por ejemplo lípidos, ¿no? Y luego hay el resto de la cadena trófica, ¿verdad? Que son los heterótrofos, que son los que se alimentan únicamente de material orgánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, los humanos, y las bacterias que nos infectan somos heterótrofos, porque necesitamos carbono que ya está fijado, carbono que está en forma de glucosa o carbono que ya está en forma de proteínas. Y esencialmente lo que nosotros hacemos de esa glucosa, por ejemplo, es que la podemos convertir en energía y regresar el carbono en forma de CO2, o podemos agarrar ese carbono de la glucosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, déjeme dibujarlo, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros asimilamos el carbono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar este carbono que viene en C6,
H12 o 6, por ejemplo, y yo perfectamente lo puedo convertir mediante un proceso de degradación en una nueva molécula que se llama piruvato, ¿verdad? Entonces, piruvato tiene esta estructura. Esta estructura de esta molécula que se llama piruvato, pues este piruvato pertenece a una familia de moléculas muy importantes que se llaman cetoácidos. Ceto porque tiene este grupo cetona acá y ácido porque tiene este ácido carboxílico. Entonces, estas dos moléculas hacen de este compuesto, que es un compuesto cetoácido, lo hacen una molécula muy importante para la conversión a otra molécula. Por ejemplo, nosotros podemos hacer reaccionar a esta molécula con una enzima más energía, la podemos hacer reaccionar con un grupo amino, ¿verdad? Y la enzima, esencialmente la enzima lo que va a hacer es que va a agarrar este grupo amino y va a hacer un ataque nucleofílico a este carbonilo. Entonces, cuando eso ocurre, entonces va a haber un rearreglo de electrones y entonces este amino, ¿verdad?, va a formar un enlace covalente con este carbono de acá, entonces hay un rearreglo de electrones, ¿verdad? Convierte ¿cómo se llama? En un hidrógeno, ¿verdad? Y perdón, que me faltó CH3, aquí está el CH3, y finalmente aquí está el ácido carboxílico. Y entonces nosotros mediante este proceso, entonces podemos agarrar este carbono que viene en la forma de glucosa, carbono de glucosa, de miocarbono, y lo podemos convertir en un compuesto que se llama piruvato, que también tiene carbono, y este carbono entonces lo podemos convertir de nuevo en otro tercer compuesto, que en este caso es un aminoácido, y en su clase de bioquímica pues va a tener que aprenderse todos los aminoácidos, y este aminoácido pues se llama alanina. ¿Sí? Este es el nombre de este aminoácido, y este aminoácido es muy importante, chicos, porque este aminoácido, mediante reacciones químicas, ¿verdad?, en el cuerpo, entonces nosotros lo podemos modificar en otra forma. Entonces, ese mismo alanina, ¿verdad?, esa misma alanina, fórmula molecular, NH2, perdón. N, grupo amino acá, que es el carbono alfa, ¿sí? Entonces tenemos este compuesto que se llama alanina, y en las bacterias, ¿verdad?, esta alanina, pues digamos que es como un esqueleto para convertirlo en otros compuestos. Entonces, este puede ser catalizada por una reacción, por ejemplo, una enzima, le vamos a llamar una enzima 1, que, por ejemplo, convierte esta alanina y le introduce un grupo fenol, ¿verdad? Y esencialmente agarra este grupo fenol y se lo inserta acá, en este carbono, y convierte esta alanina, la convierte en otro nuevo compuesto, es el mismo carbono, pero ahora este compuesto pues tiene un grupo fenol, ¿verdad?, asociado aquí, y este nuevo aminoácido, que es muy importante, se llama fenilalanina. ¿Sí? Entonces, lo único que cambió, ¿verdad?, es a partir de este carbono, este carbono, pues es ¿cómo se llama? Este esqueleto de acá sigue siendo el mismo, y simplemente mediante una modificación química de adición de un grupo fenol, pues se convierte en un aminoácido. También podemos hacer con otra enzima que se llama, por ejemplo, que aquí introduce un grupo OH, ¿verdad? Y entonces tenemos carbono, H2, carbono, amino, COH, y acá tenemos un grupo alcohol. Y este aminoácido pues tiene otras características distintas que se llama serina. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de alanina, pues podemos convertirle, por ejemplo, podemos convertir esto, podemos con otra enzima, vamos a llamar enzima 3, vamos a añadirle acá un grupo sulfidrilo, y entonces
convierte en grupo sulfidrilo, H2, C, N, H, C, O, O, H. Y entonces ahora tenemos otro nuevo aminoácido que se llama, se llama cisteína. Y este aminoácido que se llama cisteína, pues tiene una característica de que tiene un grupo tiol, ¿verdad? Que se puede convertir en un grupo tiolato y esencialmente dos cisteínas pueden reaccionar para producir un puente disulfuro. Este puente disulfuro que es el responsable del cabello chino, ¿verdad? De nosotros. Entonces, el cabello chino está ondulado porque hay un grupo tiol de una cisteína está acá y el otro grupo tiol de la otra cisteína está acá y estos dos compuestos se oxidan para formar un enlace que se llama un puente disulfuro, que es un enlace covalente y esencialmente entonces la única forma como usted puede alisar su cabello cuando es chino, pues es mediante calor o mediante tratamiento químico con un reductante. Entonces lo ponemos a un reductante y el reductante esencialmente lo que va a hacer es que va a regresar este puente sulfuro en sus grupos tiolatos, sus grupos tioles, perdón, originales, ¿no? Pero si cae agua, pues de nuevo se oxida y se vuelve a formar ese puente disulfuro, ¿no? Y es muy importante porque esencialmente este puente disulfuro pues hace que las proteínas sean muy fuertes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Y a esto entonces esencialmente lo que estamos viendo aquí es la forma como nosotros asimilamos carbono, ¿verdad? Este carbono que venía de la glucosa, que lo convertimos en un esqueleto carbonado de un aminoácido y luego este aminoácido lo podemos convertir en otros aminoácidos, ¿no? ¿Sí? En cuanto a eso, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que para hacer cada una de estas conversiones, pues se requieren de estas enzimas. Aquí le llamamos enzima 1, entonces por ejemplo, hay una enzima que convierte esta alanina, la convierte a partir de piruvato, esta hace una aminación, le vamos a llamar enzima A, y esta enzima A hace una reacción química que se llama la aminación de un cetoácido. Esencialmente agarramos un cetoácido como el piruvato y le añadimos una amina, así es la forma como pusimos alanina, y luego alanina la podemos convertir en cualquiera de estos compuestos mediante estas tres enzimas. Entonces, una de las cosas que vimos el lunes es un concepto de lo que son factores orgánicos de crecimiento. Entonces, factores orgánicos de crecimiento, ¿verdad? Son moléculas orgánicas que una célula no puede producir. Entonces, el concepto es que célula no puede sintetizar. Entonces, como la célula no puede, ¿por qué la célula no lo puede sintetizar? Porque le falta una enzima. Entonces, por ejemplo, si la célula no puede convertir piruvato, si digamos que no tiene esta enzima, y le falta esta enzima que llamamos enzima A, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Puede convertir esta célula piruvato en alanina? No, profe. No. Y entonces puede producir fenilalanina, cisteína, serina, triptofano y todos los aminoácidos que son derivados de una alanina. Tampoco. Tampoco. Entonces, en términos de factores de crecimiento, si la célula le falta esta enzima, entonces la célula tampoco puede producir, ni si puede producir, no puede producir este aminoácido, no puede producir este aminoácido, no puede producir aminoácido y no puede producir este aminoácido. Y por lo tanto, para que la célula pueda crecer, entonces célula tiene que adquirirlo de la dieta. Célula tiene que adquirir aminoácido de la dieta. Es decir, que tiene que buscar una fuente que sea rica en estos, ¿cómo se llama? En estos aminoácidos. De lo contrario, si no lo adquiere de la dieta y la célula no lo puede sintetizar, entonces la célula para de crecer. ¿Sí? Y entonces ese concepto de cómo nosotros convertimos una forma de carbono en otra forma de carbono mediante reacciones de síntesis o reacciones bioquímicas de anabolismo,
Entonces nos llegó a este concepto de factores orgánicos de crecimiento y finalmente, pues entonces nosotros vamos a entender una característica importante de los medios de nutrición en los laboratorios. Entonces, yo sé que muchos de ustedes están yendo a los laboratorios, entonces no sé si todos, pero la gran parte de ustedes está yendo al laboratorio. Y en el laboratorio, pues les dan unos platos que se llaman placas Petri, y esas placas Petri, pues tienen una solución nutritiva en forma de agar, es decir, es una especie de gelatina que tiene un color como amarillento, ¿verdad? Amarillento, y ese medio, pues es rico en nutrientes. Ese medio que le dan en el laboratorio, pues es un medio que llamamos un medio general de crecimiento. Y la característica más importante de ese medio es que es un medio de alta calidad nutricional. Y aquí quiero reforzar esto. Calidad nutricional se refiere no necesariamente a que tenga todos los nutrientes, sino que para nosotros en los laboratorios, calidad nutricional significa un medio que tiene todos los aminoácidos, es decir, es un medio que tiene toda la diversidad y cantidad considerable de los aminoácidos. Y entonces en los laboratorios el alimento más completo, el alimento de mayor calidad nutricional, pues es la leche. La leche pues cumple con contenido de todos los aminoácidos y tiene un índice de 91/100. Es decir, que en el planeta pues nada es más nutritivo que la leche, ¿no? Es tan nutritivo la leche y tan buena calidad que, por ejemplo, mi bebita, por los próximos 6 meses, pues lo único que va a consumir es leche, ¿no? Y mediante la leche de su mamá, más la fórmula que le vamos a comprar, pues mediante esa combinación, pues ella va a adquirir todos los aminoácidos y va a adquirir todos los nutrientes necesarios para que ella crezca, ¿no? Y en los próximos 6 meses, pues va a aumentar en peso de 3 kilogramos, de 100 kilogramos, va a aumentar a, no sé, a 10 o a 9, ¿no? Entonces todo eso lo va a adquirir a partir de la leche. La leche es un medio de es una proteína, perdón, de altísima calidad porque tiene todos los nutrientes. Otro de los proteínas que utilizamos en el laboratorio, pues es la proteína de soya. Soya también tiene una excelente calidad nutricional y en los laboratorios, pues nosotros no solamente utilizamos leche a veces, sino que utilizamos una combinación de leche más soya. Por ejemplo, arginina es un poquito baja en la leche, pero si tomamos leche con soya, entonces complementamos esta calidad nutricional de la leche. Y entonces leche más soya para algunos medios, pues produce un alimento de 100% de calidad nutricional. Y ese medio se le conoce como agar tripticasa soya. Entonces, este tiene dos fuentes de proteínas. Una proteína que se llama tripticasa, que es un derivado de la leche. Entonces, agarramos la proteína de la leche, que se llama caseína, y luego lo digerimos con una enzima que se llama tripsina, una enzima intestinal que tenemos en el intestino, que se llama tripsina, y convertimos esa leche en triptona o tripticasa. Entonces, ese agar tiene tripticasa, que es leche, y soya, que es soya, y entonces juntos pues tienen un alimento de altísima calidad, y este agar tripticasa soya es el agar que usted más utiliza en el laboratorio de microbiología. Otra forma de leche pues es la peptona, que es también la digestión de leche ácida con una enzima que se llama peptidasa, o pepsina, perdón. Muy bien, entonces con ese concepto pues nosotros ahora sabemos cómo nosotros podemos producir un agar nutricional y cuáles son las diferencias en contenido nutricional de distintos medios de cultivo. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, pues esos son los factores orgánicos de crecimiento. Y aparte del carbono, pues los otros nutrientes importantes pues son el nitrógeno y el fósforo y el azufre. Entonces, carbono pues está disponible en forma de alimentos, ¿verdad? Oxígeno pues es abundante en el planeta.
La atmósfera tiene 20% de oxígeno en la atmósfera, ¿verdad? Hidrógeno, pues la mayoría viene del agua, ¿verdad? El agua, pues es muy abundante en el planeta. Entonces los macronutrientes que son, digamos que menos disponibles en el planeta, pues son nitrógeno, fósforo y azufre. Y de estos tres, esencialmente nitrógeno es el que se encuentra en cantidades más limitantes para el crecimiento. Entonces, si nosotros sabemos eso, porque si nosotros removemos el nitrógeno del agua, pues esta agua no va a ser tan turbia, las bacterias no pueden crecer tan bien porque les falta nitrógeno. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a cambiar switch, vamos a cambiar de tema y hoy vamos a hablar de los factores físicos de crecimiento o los factores físicos que determinan el crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a factores físicos, fíjese bien que la célula, la función del metabolismo, esencialmente para una bacteria, es la siguiente. La célula vive en un ambiente, que es rico en energía. Entonces la célula lo que va a hacer es que va a agarrar energía del ambiente, pero también va a asimilar nutrientes y mediante reacciones químicas, entonces la célula pues va a convertir esta energía y estos nutrientes los va a convertir en biomoléculas, es decir, en proteínas, en azúcares, en lípidos, etcétera. Y cuando logra esto, entonces la célula crece, es decir, la célula crece en tamaño, pero también crece en números. A esta característica de aumento en número de células, nosotros le llamamos un crecimiento bacteriano. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? La célula, para que tenga crecimiento, pues tiene que tener energía y tiene que tener nutrientes. Pero nosotros sabemos que la velocidad de crecimiento, pues varía, ¿verdad? Esta velocidad de crecimiento varía dependiendo de factores físicos. El principal factor físico que determina la velocidad de crecimiento de la bacteria, pues es la temperatura. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿verdad?, que si agarramos un alimento y lo refrigeramos, el alimento se echa a perder más rápido o más lento. Más lento. Más lento, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la temperatura baja significa que la velocidad de las reacciones químicas es también más lento. Entonces, por eso es que nosotros refrigeramos los alimentos. Y entonces, pero si alguien, por ejemplo, agarra un galón de leche y lo deja en el ambiente, ¿verdad? Digamos en julio, se le olvidó y no lo metió a la refrigeradora en julio, por ejemplo, y regresa al final del día, pues esa leche ya está hecha a perder, ¿no? Se echa a perder porque hay bacterias que están creciendo dentro de la leche y pues esa bacteria que está creciendo dentro de la leche pues está fermentando horriblemente la leche y pues eso va a producir destrucción de ese alimento, ¿no? ¿Sí? Muy bien. También nosotros utilizamos medios físicos para eliminar microorganismos de los alimentos, como por ejemplo la carne, los huevos, ¿verdad? Estos alimentos que pueden venir contaminados con bacterias, entonces nosotros los cocinamos. La cocción de los alimentos, esencialmente cuando elevamos la temperatura por arriba de 60 grados centígrados, entonces vamos a eliminar a esa bacteria de forma irreversible. Entonces, esa bacteria se va a morir a una temperatura de 60 grados centígrados por 15 minutos o 10 minutos y una vez que se muere, pues esa bacteria ya no puede crecer, ¿no? ¿Sí? Entonces, temperatura es una de las principales formas como nosotros controlamos el crecimiento de los microorganismos. Los otros factores que también determinan crecimiento, pues es pH, salinidad,
y finalmente oxígeno. ¿Sí? Oxígeno y temperatura, oxígeno y temperatura, para nosotros son los principales factores de crecimiento que controlamos para evitar el crecimiento de los microorganismos. Entonces, por ejemplo, nosotros agarramos los alimentos que no podemos refrigerar. Entonces, por ejemplo, los vegetales y las verduras que usted encuentra en el supermercado, que están allí en los estantes, que no están en los refrigeradores, ¿en qué forma vienen? ¿Como sellados? Sellados al vacío, ¿verdad? Es decir, que agarramos esa lata, lo llenamos de estos alimentos y luego le sacamos todo el oxígeno. Entonces, le sacamos todo el oxígeno para evitar, ¿cómo se llama?, el crecimiento exagerado de bacterias, ¿no? Y pues una vez que abrimos esa lata, oxígeno entra y por lo tanto a partir de ahí o se la come la lata de vegetales, por ejemplo, o lo mete al refrigerador. Entonces, vea cómo nosotros continuamente pues manejamos estos conceptos, aunque no estemos pensando de forma directa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren chicos, entonces en cuanto a los factores de crecimiento, pues vamos a comenzar hablando de temperatura, pero antes de eso, déjenme hablar de las reacciones químicas. Recuerden que las reacciones químicas pues son controladas por enzimas y estas enzimas pues su velocidad de reacción es determinada por condiciones físico-químicas que rodean a la proteína, como temperatura, pH, cantidad de oxígeno, salinidad, etcétera, ¿no? Y para cada bacteria existen condiciones que llamamos condiciones óptimas. Las condiciones óptimas, ¿verdad?, es aquella en donde la bacteria tiene la mayor velocidad de crecimiento. Entonces, por ejemplo, bacterias que infectan a un humano, pues su temperatura óptima de crecimiento es 37 grados centígrados. ¿Por qué 37 grados centígrados? Porque esa es nuestra temperatura corporal. Es decir, que cuando estas bacterias infectan a un tejido humano, tienen las condiciones óptimas para su crecimiento y por lo tanto pues van a crecer de forma descontrolada, ¿sí? Refrigeración, acidificación, salinidad, deshidratación, eliminación de los oxígenos, todo eso pues aumenta la vida útil de los alimentos porque estamos llevando este medio o estas condiciones a unas condiciones no óptimas, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar de los factores de crecimiento y vamos a comenzar a hablar de temperatura. Temperatura, ¿verdad? O calor, pues es uno de los mayores, digamos que de los factores físico-químicos que limitan el crecimiento. Entonces, fíjense bien, cuando yo digo crecimiento, de nuevo me estoy refiriendo a que tengo una bacteria y esta bacteria crece, es decir, aumenta en tamaño, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar velocidad de crecimiento. Y esta velocidad la podemos poner de esta forma, número de células por minuto, por ejemplo, crecimiento bacteriano en células por minuto. Muy bien, entonces, en ese sentido, por ejemplo, les comentaba yo de que si yo tengo acá en este eje de X, acá tengo temperatura en grados Celsius, entonces esta temperatura en grados Celsius, y acá en el eje Y, acá tengo velocidad de crecimiento, qué tan rápido crecen las bacterias, y entonces vamos a comenzar en nuestra escala, vamos a comenzar a una temperatura, por ejemplo, de 4 grados centígrados, 10, 25, 37, 42 y vamos a poner aquí 50 y 60 y 70. Bien, entonces esos van a ser nuestros grados centígrados. Entonces nosotros tenemos aquí en el refrigerador, entonces más o menos en el refrigerador pues mantiene temperaturas muy bajas, temperaturas de refrigeración, y entonces en el refrigerador pues las bacterias crecen muy lento. Entonces vamos a ponerle aquí, esta es la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Más o menos en un refrigerador. Muy bien, pero si nosotros sacamos este alimento y lo movemos a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiental,
entonces vamos a ver que la velocidad de crecimiento aumenta y aumenta considerablemente. Y si de este ambiente, por ejemplo, digamos, este huevito que venía contaminado con salmonela, y esta salmonela la ingerimos y cambiamos de temperatura a 37 grados centígrados, entonces esta salmonela pues va a lograr un crecimiento todavía más. Entonces note que acá tenemos, en esta parte de acá, tenemos una relación que indica que a mayor temperatura, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí, en esta parte de aquí, aumento en temperatura es igual a aumento en velocidad de crecimiento, ¿verdad? Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando nos infectamos con salmonela? Pues cuando nos infectamos con salmonela, una de las cosas que va a hacer el cuerpo es cambiar la temperatura. Entonces, por ejemplo, vamos a producir una fiebre. Entonces, esta es la temperatura corporal. Y entonces una de las cosas que hacemos con salmonela es que produce fiebre. Entonces aumentamos la temperatura, por ejemplo, a una temperatura de 42 grados centígrados, que es pésima porque también destruye a nosotros. Y entonces lo que vamos a ver es que la bacteria empieza a dejar de crecer tan rápido a 42 grados centígrados, ¿sí? Entonces, la idea de la fiebre, de aumentos en temperatura, es reducir ¿cómo se llama? El crecimiento de las bacterias. Si nosotros agarramos este alimento, por ejemplo, este alimento del refrigerador, y antes de consumirlo, pues, aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados, entonces vamos a tener un crecimiento menor, y luego vamos a ver que si aumentamos la temperatura, por ejemplo, a 60 grados centígrados, si aumentamos la temperatura, perdón, a 60 grados centígrados, entonces vamos a ver a 60 grados centígrados que esta bacteria esencialmente muere. ¿Sí? Entonces, esta bacteria muere, entonces más o menos así, era así más o menos, así. Y entonces aquí en esta temperatura la bacteria muere, y la bacteria muere más o menos como unos 60 grados centígrados porque las enzimas se desnaturalizan. ¿Sí? Es decir, que una enzima que tenía una forma tridimensional, entonces, por ejemplo, imagínense que este es una enzima, le vamos a llamar enzima X, esta es una enzima, y esta enzima tiene una forma tridimensional, forma 3D nativa, digamos aquí está el sustrato, es la enzima, este es el sustrato, por ejemplo, aquí viene un sustrato, y este sustrato cabe perfectamente acá, ¿sí? Pero, entonces imagínense que, por ejemplo, que una enzima es mi mano, entonces digamos que es mi mano, ¿verdad? Digamos que así está la enzima, ¿verdad? Y digamos que esta parte de aquí, pues es donde queda el sustrato, entonces digamos el sustrato viene acá y cabe perfectamente en este agujero. ¿Qué pasa entonces si yo le meto temperatura a esta enzima? Por ejemplo, le pongo 60 grados centígrados, entonces eso va a provocar que esta enzima pierda su forma tridimensional. Nosotros decimos que se despliega o se desnaturaliza. Y entonces, ¿verdad? Cuando la enzima se desnaturaliza, entonces se convierte en una forma sin forma. Enzima es desnaturalizada. Enzima desnaturalizada. Y enzima que es desnaturalizada, pues ya no tiene función. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa que tenía esta forma, digamos, que venía acá, y que hacía este movimiento para hacer la reacción química, pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Pues esto se naturaliza y ya note que ya la enzima no tiene ningún tipo de función química. Entonces, a 60 grados centígrados las bacterias dejan de crecer porque las bacterias esencialmente las enzimas se desnaturalizan, y si las enzimas se desnaturalizan, pues ya la bacteria no puede hacer ningún tipo de reacción química, no puede asimilar energía, no puede asimilar nutrientes del ambiente, y por lo tanto la bacteria se muere. A esta temperatura de 60 grados centígrados,
a esta temperatura de 60 grados centígrados, nosotros le conocemos como temperatura de desnaturalización. ¿Sí? Y es la temperatura que esencialmente nosotros necesitamos lograr cuando cocinamos los alimentos que pueden venir contaminados con bacterias, como por ejemplo huevos, como por ejemplo carnes, como por ejemplo pescados, aves, todos estos alimentos que nosotros necesitamos cocinar, lo hacemos para eliminar eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. La otra temperatura importante, entonces tenemos una temperatura de desnaturalización, que es más o menos entre 55 y 60 grados centígrados. La otra temperatura importante es lo que nosotros conocemos como temperatura óptima. Temperatura óptima, le llamamos temperatura óptima. Temperatura óptima. Pues temperatura óptima es aquella temperatura en donde el organismo adquiere su mayor tasa o velocidad de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la bacteria va a crecer mejor, en este caso, a una temperatura de 37 grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Ese tipo de organismo que crece mejor entre una temperatura entre 25 y 37 grados centígrados, que son la mayoría de los microorganismos, a este organismo nosotros le conocemos como un mesófilo. Meso, que significa medio, meso, que significa medio, y filia, que significa amor. Es decir, es un organismo como nosotros que amamos la temperatura entre 25 y 37 grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. Pero como les dije la semana pasada, las bacterias vienen en distintos sabores y distintos comportamientos. Resulta que hay bacterias, entonces si yo pongo aquí, vamos a poner aquí la escala de temperatura. Entonces, si yo tengo aquí la escala de temperatura, desde 0 hasta 100 grados centígrados, acá está 25, acá está 37, acá está 60, acá está 70, 80, 90. Bueno, resulta que, sí es cierto, existen bacterias como las que nosotros tenemos que tienen mejor crecimiento así. Entonces, acá está temperatura óptima. Entonces, temperatura óptima es 37 grados centígrados. A esta bacteria le llamamos una bacteria mesófila. ¿Sí? Y a esta temperatura le llamamos temperatura de desnaturalización. ¿Sí? Pero resulta que hay bacterias que tienen distintas temperaturas óptimas. Hay unas bacterias, chicos, que viven por ejemplo, en Yellowstone, en los geysers de Yellowstone, y esta bacteria, ¿verdad?, crece mejor a una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Sí? Note que esta bacteria, su temperatura óptima es de 80 grados centígrados, y esta bacteria a una temperatura corporal va a crecer, ¿sí o no? No, profe. No, ¿verdad? Para esta bacteria, 37 grados centígrados es como que estuviera refrigerada, ¿verdad? Entonces, ¿estas bacterias pueden causar enfermedad en un humano? No. No, ¿verdad? No, porque si me infectan, la temperatura es muy baja para su crecimiento y por lo tanto no va a crecer. ¿Sí? Entonces no nos preocupamos, pero estas bacterias existen. Y estas bacterias nosotros le llamamos hipertermófila. Hipertermófila. Una bacteria
hipertermófila. Entonces significa hiper, que significa grande, y termo, que significa calor. Esta bacteria es aquella que tiene una temperatura óptima entre más o menos alrededor de 80 a 90 grados centígrados. ¿Sí? Esa es su temperatura óptima. Muy bien. Entonces, esta bacteria, como les digo, pues nosotros no nos tenemos que preocupar. Existe otra bacteria que no necesariamente es crece tan lente. Existe una bacteria que crece mejor, su temperatura óptima es alrededor de las temperaturas de crecimiento. Y esta bacteria que tiene un crecimiento óptimo alrededor de 60 grados centígrados, entonces esta bacteria nosotros le llamamos una bacteria termófila. ¿Sí? ¿Estamos? Una termófila es aquella cuya temperatura óptima es la temperatura de desnaturalización. O sea, entre 55 a 60 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y luego tenemos otra bacteria que viven en Antártica. Y estas bacterias que viven en Antártica, su crecimiento óptimo es más o menos 8 grados centígrados. ¿Sí? Estas bacterias de aquí se llaman psicrófilas. Psicrófila, que significa amante del frío. ¿Sí? Temperatura óptima de esta bacteria psicrófila, temperatura óptima es más o menos de 8 a 10 grados centígrados. Ojo, entonces esta bacteria, ¿verdad? Esta bacteria podría crecer en un refrigerador. Sí. Sí, pero ¿causaría enfermedad en un humano? No. No, ¿verdad? Porque en un humano pues es como muy caliente para que esta bacteria crezca, ¿sí? Esta bacteria normalmente la encontramos en estos ambientes. Muy bien, entonces esta bacteria de acá pues no puede causar, voy a borrar estas porque esta bacteria de acá casi nunca las encontramos, ¿verdad? Entonces voy a borrar acá, ¿verdad? Y entonces los principales patógenos son aquellos que son mesófilos. Entonces, mesófilo es la mayoría de patógenos. ¿Sí? Ahora bien, psicrófilos pues no tienen ninguna capacidad de causar enfermedad o muy poca capacidad de causar enfermedad porque no crecen a temperaturas de esta naturaleza. Sin embargo, existe una bacteria y esta bacteria es una bacteria que sí puede crecer a temperatura de refrigeración. Tiene un crecimiento más o menos así. Note que en refrigeración sí crece, luego a 25 y a 30 también crece y luego tiene este comportamiento. Esta bacteria, por lo tanto, su temperatura óptima, es de 37 grados centígrados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero, aquí en el pero, esta bacteria crece en alimentos refrigerados. ¿Sí? Note que esta bacteria tiene un poquito de crecimiento, poquito, no mucho, ¿verdad? Pero sí puede perfectamente crecer en un alimento refrigerado. En un alimento refrigerado
pues entonces va a crecer. ¿Sí? A estas bacterias que sí pueden crecer en frío, pero cuya temperatura óptima es de 37 grados centígrados, a estas bacterias nosotros le conocemos como cicrotróficas o cicrotolerantes. Cicrotolerantes. Y estas bacterias sí son, algunas de estas bacterias sí son muy peligrosas porque sí pueden producir enfermedad. La bacteria, una bacteria que tiene este comportamiento de cicrótrofas, es una bacteria que se llama, el ejemplo, es una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Esta bacteria puede crecer en alimentos refrigerados, pero también puede causar enfermedad en una persona. ¿Sí? ¿Sí estamos? De acuerdo, profe. Ok. Entonces, esta bacteria viene en alimentos refrigerados, crece dentro de un alimento refrigerado y si nosotros consumimos este alimento, pues nos puede causar enfermedad. Digo, nos puede. La bacteria más importante de estas psicotróficas, pues es esta bacteria Listeria monocytogenes. ¿En dónde encontramos principalmente esta bacteria? Lo encontramos principalmente en lácteos y en cárnicos que no se cocinan, es decir, en embutidos, en jamones, en, ¿cómo se llama? En pepperonis, y también, ¿verdad? Dentro de un refrigerador, en la leche, ¿verdad? En los helados, en los quesos, en las mantequillas. Y déjenme decirles, chicos, que esta bacteria, en la mayoría, en una persona que tiene un sistema inmunológico competente, pues nosotros no nos tenemos que preocupar. Pero en niños que tienen algún tipo de inmunosupresión, que tienen, por ejemplo, cáncer, leucemia, o en adultos que tienen VIH-Sida, esta bacteria sí puede producir enfermedad y produce, ¿cómo se llama? Una sepsia, ¿no? El otro grupo importante en donde esta bacteria puede producir mucho daño es en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque en mujeres embarazadas, esencialmente, esta bacteria va a causar un aborto, ¿no? Entonces, en mujeres embarazadas, Listeria monocytogenes causa abortos. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Y esto, chicos, es la principal razón por la que en mujeres embarazadas no deben consumir lácteos de dudosa procedencia ni embutidos. ¿Sí? ¿Estamos? Cualquier embutido que nosotros consumamos, pues en mi caso no me causaría nada, pero en mi mujer cuando estaba embarazada, pues sí puede causar un aborto, ¿no? Entonces, por eso es que los ginecólogos o los obstetras, cuando la mujer está embarazada, pues dicen que no debe consumir lácteos ni debe consumir embutidos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, pregunta, chicos, ¿qué tan común es Listeria, no? ¿Qué tan común es Listeria? Entonces, les voy a mandar a hacer la primera tarea del semestre, ¿sí? La primera tarea del semestre que usted me va a tener que entregar, pues es que me va a buscar una noticia, mire, me va a buscar una noticia, ¿verdad? De una noticia en Google, en el periódico, es una noticia sobre este alimento contaminado con Listeria. Entonces me va a contestar dos preguntas, me va a decir qué tipo de alimento
y qué pasó con gente que se contaminó y qué tipo de enfermedades produjo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Y esto la quiero para el lunes, para el próximo lunes. Entonces, mire, el fin de semana, pues voy a crear una carpeta en la pestaña de archivos. Entonces, mire, le voy a cambiar la cámara. Entonces, mire, acá, mire, en nuestro grupo, perdón. Pero, mire, aquí está la página de nuestro grupo. ¿Sí ven esta pestaña de aquí que dice archivos? Sí, profe. Usted va a entrar aquí y aquí le voy a dejar una carpeta. Es más, lo voy a hacer ahorita. Esta carpeta, va a crear una nueva carpeta. Caray. Nuevo. Nueva carpeta. Y la vamos a poner aquí, tarea, listeria. ¿Sí? Vamos a poner aquí tarea 1, listeria monocitógenes en noticias. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? De acuerdo, De profe. Entonces, voy a entrar a esa carpeta y aquí le va a buscar y aquí la va a cargar. Entonces, sí, entonces carga y luego le va a aparecer como que ha depositado su tarea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es para el lunes, chicos. Entonces, no se olvide no se olvide de cómo se llama de ponerla. Y el lunes, pues vamos a hablar de qué alimentos, en dónde ocurrió esta identificación de listeria y de cómo se llama, en qué alimento y en qué país, y si hubieron casos de gente que se enfermó y cuáles fueron las consecuencias de esa enfermedad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la idea es que usted vaya viendo de que, pues, muchas de las cosas que nosotros hablamos en clase, pues es porque sí ocurren en la vida real, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es listeria, ¿cómo se llama? Monocitógenas, es una bacteria ciclotrófica, es decir, que crece mejor a temperatura corporal, pero también puede crecer en alimentos refrigerados. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con relación a temperaturas? ¿Sí? ¿No? Disculpe, profe, Dígame. ¿cómo dijo que tenían los niños a los que afectaba la listeria? A los niños que tienen inmunosupresión, niños Ay, niños con cáncer. Entonces, o niños que tienen algún tipo de defecto genético, ¿no? ¿Sí? sí, profe, gracias. Entonces, pero, en nosotros no se preocupen, chicos, en nosotros, pues cuando vaya para Vía Humana, pues no puede agarrar esos burritos y esas quesadillas sin ningún tipo de temor, ¿verdad? Porque, pues, en un adulto que tiene un sistema inmune competente, pues no pasa nada. Distinto es una mujer embarazada, porque una mujer embarazada sí puede procesar este problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. El siguiente factor de crecimiento, entonces, es el pH. El pH, pues, tiene más o menos el mismo comportamiento. Hemos dicho, los organismos también tienen el mismo comportamiento que en temperatura. Es decir, acá tenemos el pH que viene en una escala, voy a ponerla aquí, de 0 hasta 14. Esta es la escala de pH. pH 7, nosotros decimos que es un pH neutro, mientras que aquí son pH de ácidos y acá son pH
alcalino. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. La mayoría de los organismos que producen enfermedad, pues tienen un pH óptimo de 7. ¿Sí? Esta es la mayoría. Y los organismos que tenemos un pH óptimo de 7, decimos que tenemos pH óptimo, este 7.0, y nos llamamos neutrófilos. Neutrófilos. Amantes del pH neutro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Sí, profe. A Sí, ver, profe. note que estos organismos a un pH, por ejemplo, el pH del estómago, el pH del estómago es, por ejemplo, 2, y estos organismos a pH por debajo de 4, estos organismos no crecen. Ahora bien, existe una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es un organismo neutrófilo. Sin embargo, crece en pH ácido del estómago, que es un pH más o menos, el pH del estómago es más o menos 2.0. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace el Helicobacter pylori para crecer? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. El Helicobacter pylori tiene dos mecanismos importantes para crecer en un estómago. Entonces, recuerden que el estómago, ¿verdad? Está así, más o menos, ¿verdad? Y el estómago, ¿verdad? Entonces tiene un pH ácido, pero viene cubierto de un moco gástrico. Entonces, este es el moco gástrico. Moco gástrico. Y entonces el Helicobacter pylori tiene dos mecanismos para proliferar en este ambiente tan ácido. Uno de ellos es nadar a través de este moco gástrico hasta llegar a la base de ese moco gástrico, en donde pues el pH pues es más o menos neutro, ¿sí? El otro mecanismo que fue el que vimos, ¿verdad? El que vimos que es que Helicobacter pylori, ¿verdad? Tiene doble membrana, y Helicobacter pylori pues agarra urea y lo importa y lo convierte en amino, y este amino lo manda acá, y este de acá pues va a absorber protones del ambiente, 2 protones para convertirse en amoníaco, y este amoníaco pues va a causar irritación de la pared del estómago. Entonces esta bacteria pues tiene dos mecanismos para crecer en el estómago, porque el pH del estómago es muy ácido para la bacteria. Entonces con urea, entonces Helicobacter pylori más urea, entonces va a lograr un pH interno, entonces así va a estar la bacteria. Entonces con urea se lo convierte en amino. El pH del ambiente es un pH de 2, pero con urea el pH interno es más o menos 6.8, y a ese pH interno de 6.8, entonces note que la bacteria puede crecer perfectamente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos hablar de cómo entonces esta bacteria daña. Entonces, imaginen que este es el epitelio del estómago. Sí, entonces este es el epitelio del estómago. Epitelio
del estómago. Y estas bacterias, estas células, pues producen este moco. Entonces producen este moco, aquí está el moco, ¿verdad? El moco protege a la bacteria ahí, y entonces el Helicobacter pylori pues va a penetrar este moco con el flagelo, y una de las consecuencias de esto es que produce amonio, y este amonio pues daña a esta célula, ¿sí? Aparte, ¿verdad? Eso le produce, eso le permite a ellos entonces crecer, y esencialmente a medida que está produciendo amonio está destruyendo el estómago, y eventualmente esto contribuye a la generación de una úlcera, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de evasión de las bacterias, entonces, pues son responsables de gran parte de la patología. Y entonces aquí el principal factor de virulencia, pues es una enzima que se llama ureasa. Y esta ureasa es la que convierte la urea en amino, y este amino lo utiliza como un amortiguador de pH. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, esa es una bacteria que llamamos neutrófila, que vive en el estómago. Entonces, esa es solamente una de las tantas bacterias. Bueno, existen otras bacterias. Y existen otras bacterias, por ejemplo, que tienen pH óptimos distintos. Entonces, existen bacterias que tienen pH óptimo, aquí en términos de pH. Entonces, pH. Aquí está 7, aquí está 10, aquí está 4 y aquí está 1. Y entonces tenemos bacterias que tienen este comportamiento, pH óptimo es 7, estos se llaman neutrófilos, pero existen bacterias que tienen otros pH óptimos, por ejemplo, esta bacteria de acá, que tiene un pH óptimo de 8 a 10, estas bacterias que se llaman pH óptimo. pH óptimo es arriba de 8, se llaman alcalófilas, alcalinófilas o alcalófilas, ¿no? Amante, que significa amante de lo alcalino. Y luego tenemos bacterias que tienen otro comportamiento, y estas prefieren ambientes ácidos. Estas bacterias que prefieren ambientes ácidos se llaman acidófilas. Entonces, estas que tienen pH óptimo es ácido. Estamos hablando que tienen pH óptimo entre 2 y 4. Estas bacterias se llaman acidófilas. ¿Sí? Y una bacteria acidófila importante, pues es obviamente la bacteria Acetobacter. Y esta bacteria, pues esencialmente lo que hace es que convierte el etanol, lo convierte en vinagre. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Esta bacteria que convierte el vinagre forma parte de un grupo muy importante de bacterias, que son las bacterias que fermentan o que tienen fermentación ácida. Existen bacterias ácido fermentadoras, es decir, las que producen ácido láctico, y las que producen ácido acético, pero sobre todo ácido láctico y ácido acético. Estas bacterias entonces producen ambiente ácido que limita crecimiento de
neutrófilos patógenos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y estas bacterias entonces tienen una importancia enorme. ¿Qué bacterias principalmente? ¿Qué bacterias tienen este comportamiento? Pues principalmente dos grupos de bacterias, que son los lactobacilos ¿sí? ¿Verdad? Los mismos que producen yogur y los otros que son los Streptococcus. Que poner no patogénicos. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Estas bacterias, chicos, este grupo de bacterias, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Este grupo de bacterias, chicos, son muy importantes porque esencialmente estas bacterias son residentes de mucosas de los epitelios, acidifican el epitelio, acidifican el moco para evitar crecimiento de patógenos. ¿Sí? Entonces, estas bacterias, entonces, esencialmente lo que hacen, ¿cómo acidifican? Pues estas bacterias viven allí en esos mocos, por ejemplo, principalmente en dos epitelios, ¿verdad? Que es el epitelio oral de la boca, el intestinal y sobre todo el de la vagina de la mujer. Y obviamente en esos epitelios estas bacterias pues van a limitar el crecimiento de patógenos. Entonces veamos cómo se vería esto, cómo es que estas bacterias pueden alterar nuestro estatus de salud. Entonces, esta bacteria, imaginen que aquí tenemos un epitelio. Este es un epitelio. Digamos, por ejemplo, que este es el epitelio, vamos a poner aquí el epitelio de la vagina, porque es uno de los principales cultivos, uno de los principales mucosas en donde las bacterias juegan un papel muy importante. Imaginen que este es un epitelio vaginal. Aquí tenemos un epitelio vaginal. Y entonces, ¿verdad? Este epitelio vaginal pues viene cubierto de moco. ¿Sí? Este es moco. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. En este moco de la vagina, entonces las mujeres tienen bacterias, principalmente dos bacterias que son muy buenas tenerlo. Una bacteria que se llama lactobacillus y otra bacteria que se llaman Streptococcus. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, la función de estas bacterias, chicos, es muy importante porque esta bacteria esencialmente agarra el azúcar y lo convierte en ácido láctico. Y este aumento en ácido láctico provoca que el pH normal baje de 7 a 4. 4, pH 4, pH igual 4 es pH vaginal, fisiológico, normal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Ahora bien,
¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante ese pH? Es importante sobre todo por hongos. Hongos, chicos, hongos, levaduras. Esta es una levadura. Es un hongo que se llama Candida albicans. Este tiene un pH óptimo de 5 a 5.5. Entonces, esencialmente, estreptococos más lactobacilos, entonces limitan el crecimiento de la levadura. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ok, y recuerden que ese moco el moco vaginal es muy nutritivo, tiene muchísimos nutrientes. Entonces puede venir una levadura como Candida albicans y Candida albicans invade este moco, pero este Candida albicans no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer Candida albicans? Porque su pH óptimo es de 5 a 5.5, mientras que el pH vaginal fisiológico es un pH de 4.0. ¿Sí? Lactobacilos y estreptococos son los encargados de mover este pH, acidificar el ambiente, convertir azúcares en ácido láctico, y este ácido láctico pues convierte el pH vaginal de 7 a un pH óptimo de 4, y este pH óptimo de 4 limita el crecimiento de levadura. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre, chicas, cuando estamos consumiendo demasiados antibióticos? O a veces cuando tienen su periodo menstrual y tienen cambios hormonales tan importantes que provocan que esta bacteria se muera. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, durante un periodo de menstrual o está consumiendo muchos antibióticos, ¿qué pasa si yo mato a este lactobacillus y mato a este streptococo? ¿Qué va a pasar? El pH se volverá más neutro. Exacto. Entonces pues, primero, ¿puedo convertir azúcar en ácido láctico? No, ¿verdad? Y entonces el pH empieza a aumentar. Y entonces, si el pH aumenta, entonces sin lactobacilos y o estreptococos, ácido láctico no se produce, y entonces en esa condición levadura logra pH óptimo de 5, y una vez que logra el pH óptimo de 5, chicos, entonces esta levadura a un pH óptimo, si el pH ya no es de 7, no es de 4, sino que el pH es de 5.0, entonces esta levadura empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Algunas de estas levaduras incluso se insertan dentro del epitelio, y entonces la pérdida de lactobacilos y estreptococos pues va a causar una enfermedad que se conoce como candidiasis vaginal. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Sí, profe. ¿Ok? Miren chicos, el pueblo es sabio, ¿no? Y una vez me dijo me dijo un estudiante, no sé si ella es del sur o de dónde es, pero me dijo que en Oaxaca, dice que en Oaxaca, en una región de la montaña en Oaxaca, dice que cuando la mujer tiene candidiasis vaginal, dice que lo que hacen es que se aplican yogur que ellos hacen, se lo aplica en forma de crema en la vagina, y dice que en cuestión de días pues ya recupera sus condiciones normales. Entonces lo hacen de forma completamente natural, ¿no? Entonces ¿qué es lo que está haciendo esencialmente la mujer en Oaxaca? Pues la mujer en Oaxaca que hace esto
esencialmente lo que está haciendo es restaurando la población de lactobacilos. ¿Por qué? Porque si regresan los lactobacilos que están en el yogur, ¿verdad? Y entonces este lactobacillus va a fermentar el azúcar y la fermentación de ese azúcar pues produce ácido láctico y el ácido láctico se acumula en el moco, baja el pH y entonces cuando el pH logra llegar a 4 más o menos, entonces a pH 4 entonces los hongos no pueden crecer. Entonces lactobacilos y estreptococos son nuestra principal línea de defensa contra hongos. ¿Sí estamos? Sí, Ok, profe. profe. Interesante dato. Uso excesivo de antibióticos, periodos menstruales que están asociados con estrés hormonal, causan pérdida de la población de lactobacilos y de la población de estreptococos. Pérdida de lactobacilos y estreptococos está asociado con candidiasis oral, lo que nosotros conocemos como algodoncillo, sobre todo en los bebés que están usando antibióticos. Va a ver que la lengua se pone completamente blanca, como que tuviera algodón. Y en la mujer producen candidiasis vaginal, que no es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, hay gente que piensa que es una enfermedad de transmisión sexual cuando no lo es. Es una enfermedad realmente asociada con la pérdida de lactobacillus streptococcus. Pérdida de lactobacilos y estreptococos en los intestinos y en el colon también está asociado con diarreas y con irritaciones del intestino o del colon. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí les voy a dar una recomendación importantísimo, por lo tanto, es comer alimentos balanceados y sobre todo cuando tenemos muchas diarreas o muchos problemas intestinales, entonces consumir yogur o alimentos que no vienen pasteurizados. Sí, estos yogures sin pasteurizar como Activia, ¿verdad? Que tiene lactobacillus activo, entonces usted se lo toma y esencialmente lo que está haciendo es tratando de recuperar esta población de bacterias fermentadoras. También el uso de vinagres, ¿verdad? Vinagres que no vienen pasteurizados, yogures que no vienen pasteurizados, y otros alimentos que están fermentados que también son fuente rica de estas dos bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces, pH, de nuevo, existen 3 tipos de organismos. La mayoría son neutrófilos, que les gusta pH óptimo alrededor de neutro, pero existen bacterias que les gusta el pH ácido, que se llaman acidófilas, y 2 bacterias del grupo de bacterias fermentadoras del ácido láctico, que son los lactobacilos, y los estreptococos, que forman parte de la flora natural de la mucosa vaginal, de la boca, de los intestinos. Su función es la de convertir azúcar en ácido láctico y este ácido láctico baja el pH del moco, allí, y esto va a controlar la proliferación de hongos como por ejemplo Candida albicans. Pérdida de esta población de bacterias pues causa candidiasis vaginal y candidiasis oral o algodoncillo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Mire, chicos, llegamos a oxígeno, pero oxígeno es tan complejo, chicos, que mejor lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿les parece? De acuerdo, profe. Ok. Entonces, me voy a mover, me voy a saltar. No saben qué, mejor si hablo de oxígeno porque acabo de hablar de fermentación. Mejor si hablo. Miren, chicos, en cuanto a oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, pues es una de las oxígenos o aireación, ¿verdad? Es uno de los factores de crecimiento importantísimo porque oxígeno
oxígeno gas, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos como oxígeno atmosférico. Está presente en una concentración de 20% en la atmósfera. ¿Sí? Oxígeno gas es muy importante. Oxígeno gas es muy importante porque recuerden que oxígeno es el elemento más electronegativo que tenemos. Elemento más electronegativo. ¿Qué célula utiliza? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Oxígeno, por lo tanto, permite, ¿verdad? Es el último, funciona como último aceptor de electrones en la membrana de organismos respiradores aerobios. Y en esta membrana, entonces, ¿se acuerdan que entonces nosotros oxidamos los alimentos, ¿verdad? Nosotros agarramos un alimento, lo oxidamos, oxidación, entonces produce electrones y estos electrones los transportamos a la membrana y esencialmente estos electrones se mueven de un centro redox electronegativo a otro centro redox electronegativo hasta que finalmente estos dos electrones se mezclan con medio oxígeno más dos protones, más dos protones para producir agua. ¿Sí? Y entonces oxígeno permite la respiración aerobia y esto permite el mayor rendimiento energético en cualquier célula. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, existen organismos que llamamos organismos aerobios. Y estos organismos aerobios son aquellos que requieren oxígeno para proliferar, ¿verdad? Entonces, utilizan este oxígeno como último aceptor de electrones en la respiración celular. Y esto es la gran mayoría de las bacterias patogénicas. Dentro de los aerobios tenemos un grupo que llamamos aerobios obligatorios. Un organismo aerobio obligatorio es aquel que únicamente crece en presencia de oxígeno atmosférico. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Este organismo, ¿verdad? Entonces requiere a este oxígeno como último aceptor de electrones en la respiración aerobia, es decir, mediante la oxidación de los alimentos y la transferencia de electrones en la membrana, y estos organismos que son obligatorios, es decir, que únicamente pueden crecer en presencia de oxígeno, se caracterizan porque estos organismos únicamente generan energía mediante la respiración aerobia. Pero aquí viene el por qué son obligatorios, porque estos organismos no pueden fermentar. ¿Sí? ¿Estamos? Todos los microorganismos que sean aerobios no fermentan. Todos los organismos que son aerobios obligatorios, compañeros. Ah, ok. Sí, gracias. Obligatorio, porque existen otros que llamamos facultativos, y esos sí pueden fermentar. Pero los obligatorios, entonces, fíjense bien, entonces un organismo, el ejemplo de un organismo aerobio
obligatorio es Pseudomonas, que no fermenta, y Mycobacterium tuberculosis. Son dos ejemplos de organismos aerobios obligatorios. Entonces, ahora entiende por qué Pseudomonas y por qué Mycobacterium causan sobre todo problemas respiratorios, problemas en el pulmón. ¿Por qué? Porque en el pulmón es donde tenemos la mayor concentración de oxígeno en el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, fíjense bien. Estos organismos, entonces, de nuevo, entonces hablamos, estos organismos se llaman, este organismo se llama aerobio obligatorio. Y el ejemplo es Pseudomonas. Sí, entonces, Pseudomonas. ¿Sí? Pseudomonas, entonces, con oxígeno, si tenemos oxígeno, entonces Pseudomonas respira y por lo tanto crece. ¿Sí? ¿Estamos? Crece y prolifera. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, sin oxígeno, entonces, Pseudomonas no respira y por lo tanto tampoco fermenta, no fermenta y por lo tanto deja de crecer. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Qué tejidos son más afectados por esto? Entonces, tejidos afectados. Tejidos afectados, pues son sobre todo epitelios expuestos y tracto respiratorio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. De acuerdo. Ok. Entonces, la compañera preguntó si todos los organismos aerobios siempre solo respiran. No, ¿verdad? Porque existe otro tipo de aerobio que llamamos aerobio o anaerobio facultativo. ¿Sí? En esta, aquí entran Escherichia coli, pero todas las bacterias intestinales, pero todas las enterobacterias. Aquí entra Salmonella, aquí entra Escherichia coli, aquí entra Shigella, acá también entra, pues la mayoría, Staphylococcus, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estas bacterias? Estas bacterias, entonces tiene estas bacterias, entonces vamos a ver, vamos a imaginando aquí Escherichia coli, entonces, por ejemplo, Escherichia coli, esta bacteria con oxígeno respira, perdón, con oxígeno respira y genera más o menos 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa y crece muy bien. ¿Sí?
¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Luego tenemos qué pasa cuando no hay sin oxígeno. Sin oxígeno. Por ejemplo, en el colon. ¿Sí? Sin oxígeno, esta bacteria fermenta. ¿Sí? Por eso se llama facultativo. Y este es obligatorio. Sin oxígeno, esta bacteria tiene la facultad de fermentar. Ahora bien, vimos la semana pasada que la fermentación pues produce poca energía. Más o menos genera 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Y entonces el crecimiento es más lento. Crecimiento es más lento. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿por qué dice que el crecimiento va a ser más lento? Ah, porque tiene un rendimiento energético muy pobre, ¿verdad? Te fíjese bien. Cuando respira, si respira, mire cuánto genera por molécula de glucosa. 32 ATP por molécula de glucosa. ¿Sí? Ah, ok, ok. Y en el otro son Pero, solo 2. exactamente, porque De recuerden acuerdo, que, gracias. ajá, entonces, cuando fermenta, pues únicamente produce 2 ATP. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y esto es bueno, ¿va, chicos? Porque, por ejemplo, como les digo, estas bacterias generalmente viven en el intestino, y en el colon sobre todo, y esencialmente el colon, el intestino grueso, esencialmente es un órgano anaerobio, no hay oxígeno en el colon. Entonces, como no hay oxígeno, pues nosotros tenemos un montonón de bacterias que crecen muy lentamente, ¿verdad? Pero, fíjense bien, esa bacteria crece muy lento en el colon porque no hay oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando defecamos, cuando sacamos esta bacteria en forma de popó? Si ese popó contamina un alimento, la bacteria pues se va a crecer de forma rápida. ¿Por qué crece de forma rápida? Porque ya tiene oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Vamos bien, chicos, todos. A ver, voy a empezar a hacer preguntas si no participan, porque solo Guadalupe participa. Pues recuerden, chicos, de que participación es importante en su calificación. Hay un porcentaje de participación. Entonces, a ver, Luis Ángel Dorado, ya no lo he escuchado hoy. ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. A ver, Iru, qué nombre interesante. A ver, ¿todo claro, compañera? Sí, profe, todo muy claro. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, deténgame cuando le diga algo, porque estoy tratando de relacionar comportamiento del organismo con enfermedad, ¿no? Entonces, para que vaya viendo por qué nosotros tenemos estas bacterias en el colon. Ahora bien, a esto le llamamos un organismo que es un organismo facultativo, que puede crecer con o sin oxígeno, pero crece mejor cuando hay oxígeno. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Necesitamos tú. Ahí está. Ahí, al facultativo, contiene rutas metabólicas aerobias cuando el oxígeno está presente y respira de forma aerobia, y cambia su metabolismo anaerobio cuando el oxígeno está ausente. Pero bien,
El siguiente grupo de organismos es lo que nosotros conocemos como anaerobios. ¿Sí? Entonces, anaerobios, aquí voy a, así como tengo aerobios, vamos a tener anaerobios. Son los que no necesitan oxígeno. ¿Sí? Y entonces los anaerobios vienen en 3 sabores. Los primeros son los que acabo de ver, que son los facultativos. ¿Verdad? Es lo que acabamos de ver. Ejemplo, Escherichia coli. ¿Verdad? Y Staphylococcus. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El segundo es lo que nosotros conocemos como anaerobios obligatorios. ¿Qué es un organismo anaerobio obligatorio? Es un organismo que presencia de oxígeno mata a la bacteria. ¿Sí? Sí, profe. Ejemplo. ¿Algún ejemplo de una bacteria que sea anaerobia obligatoria? A ver, 2 puntitos para el próximo examen. A que me conteste una bacteria anaerobia obligatoria, pero sin buscar en Google, ¿eh? ¿Vale? Es microaerófila, no se considera del todo anaerobia obligatoria. Pero estoy pensando en otra bacteria que sea anaerobia obligatoria. Género, Clostridium. Pues mire, para que recuerde que Clostridium es anaerobia, pues tengo un chiste, ¿verdad? Sí, está bien malo el chiste, pero pues, ¿verdad? Pero pues le va a recordar a usted este comportamiento de bacterias. Mire, el chiste es así. Dicen que había un Clostridium que quería ser locutor de radio, ¿sí? Entonces, este Clostridium fue a la escuela, fue a ICSA a estudiar periodismo, ¿verdad? Se graduó de ICSA, ¿verdad? Luego fue y buscó un trabajo en una radio, pasó la entrevista, lo contrataron, finalmente pues le dieron su programa de radio, salió al aire y ¿qué le pasó? Pues se murió. Este comportamiento de esos Clostridium, ¿verdad? Es que el Clostridium, ¿cómo se llama? Pues no puede vivir en oxígeno. ¿Sí? Estas bacterias, fíjense bien, esta bacteria Clostridium, por ejemplo, todos los Clostridium, ¿no? todos ellos, sin oxígeno, generalmente fermenta, ¿sí? Y entonces genera energía y tiene el comportamiento de que crece lentamente. Crece lentamente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Con oxígeno, esta bacteria se muere. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué se muere?
Sí, profe. ¿Por qué se muere? Pues esta bacteria se muere porque bacteria no tiene dos enzimas para eliminar especies reactivas del oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos enzimas, profe? Ahí estamos a ver. Entonces, mire, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con una... Todos los organismos, chicos, que estamos en presencia de oxígeno, recuerden que oxígeno, pues va a penetrar la bacteria. Y entonces, si esta bacteria entra en contacto con oxígeno, en el caso de una aerobia, en el caso de una aerobia obligatoria o facultativa, entonces oxígeno entra, ¿no? Y el exceso de oxígeno, entonces este oxígeno se mezcla con un electrón libre, ¿verdad? De la oxidación de los alimentos, y esto produce una especie reactiva muy peligrosa que se llama un ion superóxido. Ion superóxido. Y este ion superóxido es muy peligroso, es un oxígeno con un electrón extra, y este ion es porque destruye principalmente el DNA. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que nosotros sobrevivimos a la presencia de oxígeno? Bueno, pues es que nosotros tenemos una enzima, y hay una enzima que se llama catalasa en bacterias y peroxidasa dentro de nosotros, peroxidasa. Y estas dos enzimas, lo que hacen es que mezclan el oxígeno, lo mezclan con agua. Perdón, no, la primera enzima es una enzima que se llama superóxido dismutasa, perdón. Una disculpa. Superóxido dismutasa. O simplemente SOD. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Y esta enzima lo que hace, chicos, es que convierte, esta enzima entonces va a convertir este superóxido, lo va a mezclar con agua y lo va a convertir en agua oxigenada. ¿Sí? Agua oxigenada también destruye el ADN. ¿Sí? Y por lo tanto, las bacterias aerobias y aerobias facultativas tienen otra enzima. Ahí sí, ahí la que me dije primero, que es una enzima que se llama catalasa y otra enzima que se llama peroxidasa. Y estas enzimas lo que hacen es que convierten el agua oxigenada, lo convierten en agua más oxígeno y este oxígeno se evapora. O sea, sale de la célula. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, organismos que son aerobios obligatorios y aerobios facultativos tienen, ¿cómo se llama? Superóxido dismutasa más catalasa para eliminar especies reactivas del oxígeno que son el ion superóxido
y el agua oxigenada, ¿verdad? Y me falta un 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces, ¿por qué Clostridium se muere? Bueno, pues Clostridium se muere. Clostridium es un organismo anaerobio obligatorio. Entonces, no tiene ni superóxido dismutasa ni catalasa. ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe. Entonces, en el caso de un Clostridium, en presencia de oxígeno, oxígeno entra, se absorbe con electrones, se convierte en superóxido y como no lo puede eliminar, este superóxido destruye el DNA de la bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, nosotros, chicos, tenemos un antibiótico que va a acelerar este proceso. Este antibiótico se le conoce como metrodinazol. Metrodinazol es un antibiótico para organismos anaerobios obligatorios. ¿Qué es lo que hace metrodinazol? Pues metrodinazol Profe. esencialmente... Sí, dígame. Perdón, ¿no es metronidazol? Metronidazol. Metronidazol. A ver, allá me confundiste. Perdón, es que no he dormido, chicos. Metronidazol. Sí, yo creo que está correcto. Metronidazol. Metronidazol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace metronidazol? ¿Sí? Metronidazol lo que hace es que acelera la acumulación de especies reactivas del oxígeno. Entonces, lo que hace es que acelera la generación de oxígeno, ¿cómo se llama? De especies de ion superóxido, y este ion superóxido entonces acelera la muerte de estos organismos anaerobios. Ahora bien, este medicamento, como les comentaba yo, este medicamento es únicamente para organismos que son anaerobios obligatorios. ¿Por qué? Porque en un organismo aerobio, pues no importa porque como tiene las enzimas para degradar esos compuestos tóxicos, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, metronidazol es un compuesto para el tratamiento de infecciones con bacterias anaerobias obligatorias, como por ejemplo Clostridium. Debido a esto, chicos, Clostridium únicamente crece en heridas profundas cerradas y en el colon y en alimentos al vacío. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, De acuerdo, profe. esta bacteria en nuestro cuerpo, todos nosotros tenemos Clostridium en el colon
alimento empacado al vacío se puede contaminar con Clostridium, con Clostridium botulinum, esos Clostridium, y lo otro que tenemos que preocuparnos es cuando tenemos una herida profunda con un objeto punzocortante, ¿no? Por ejemplo, un clavo que viene contaminado con óxido o algo así. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, estos organismos, la presencia de oxígeno los mata. Entonces, anaerobio obligatorio es un organismo que muere o para de proliferar en presencia de oxígeno. El último organismo que es importante que usted conozca es lo que conocemos como anaerobios aerotolerantes. Anaerobio aerotolerante, este organismo anaerobio aerotolerante es un organismo que esencialmente es un organismo como por ejemplo lactobacillus y Streptococcus. Estos organismos con oxígeno fermenta y sin oxígeno también fermenta. ¿Sí? A estos organismos les conocemos como fermentadores puros. Fermentadores puros. ¿Sí? Y estos organismos nunca respiran. ¿Sí? No tienen las enzimas para respirar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Entonces, estos organismos, chicos, en la boca, miren, en la boca hay oxígeno y este organismo agarra mi azúcar de la boca y la convierte en ácido. Fermenta el azúcar. En el intestino no hay oxígeno, agarra la glucosa y también la convierte en ácido, ¿no? Entonces, estos organismos, pues como vimos hace como un ratito, vimos que estos organismos pues cumplen una función importante que es la de generar ácidos en las mucosas para esencialmente prevenir infecciones con patógenos. Muy bien, chicos, lastimosamente pues se acabó el tiempo de la clase, ¿verdad? De nuevo, pues muchísimas gracias por toda su comprensión. Hoy en la tarde les prometo que ya les subo todas las presentaciones para que las tengo a mano y entonces nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a la misma hora. ¿Sí? Que tengan un magnífico fin de Gracias, semana. profe. Bonita día. Y disfrute mucho a su niña. Ándale, pues. Muchas gracias, compañero. Gracias, profe. Gracias, Felicidades. profe. Bonito día. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, profe. Felicidades. Muchas gracias. Bye, bye.